Hola, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente. Yo, el licenciado Alfonso Barquera, socio senior de Valle Sociedad Civil, despacho jurídico especialista en litigio desde 1971, litigio civil, familiar y obviamente de arrendamiento inmobiliario. Pues gracias por estar aquí nuevamente y pues retomando lo que vimos en anteriores módulos, en el módulo 1, a donde hablamos un poco del tema del juicio de arrendamiento. Hoy les quiero platicar en relación al tema del contrato de arrendamiento. Es un tema que ustedes lo tienen más que conocido porque ustedes al trabajar como corredores inmobiliarios, corredoras inmobiliarias, el trabajo de ustedes es en base a los contratos. Simplemente les quiero dar un punto de vista desde mi ojo como abogado o como litigante que representa para nosotros el contrato de arrendamiento. Como vimos en la cuestión del juicio, es muy importante el contrato de arrendamiento. Entonces, hoy vamos a hablar de los contratos. Y bueno, no marearlos, ni es una clase de contratos de derecho, pero sí es una plática. Les voy a comentar, un contrato crea derechos y obligaciones. Y un convenio modifica o extingue derechos y obligaciones. Hago esta distinción porque a veces dicen, es que no tengo contrato. ¿Cómo que no hay contrato si hay contrato? Es que se venció el contrato y no hay contrato. Sí hay contrato. Les voy a comentar. Existen contratos verbales y contratos escritos. Los contratos escritos son los que todos conocemos. Los hacemos en papel y los firmamos. Y los contratos verbales son acuerdos de voluntades que tienen un objeto. Hay acuerdo y objeto. Consentimiento y objeto. Cuando hay consentimiento y objeto hay contrato, aunque no exista por escrito. ¿Cómo puede ser? Oye, ¿me prestas tu coche? Sí, ¿me lo das? Bueno, hay un contrato de comodato ahí porque me prestaste el coche. Al igual, se vence el contrato de arrendamiento que era en papel y dicen, es que nos quedamos sin contrato, ya no tenemos contrato. La ley marca una situación que se llama tácita reconducción, que esto no es otra cosa más que si el inquilino continúa en posesión del inmueble sin oposición del arrendador, pagando la renta, se entenderá por prorrogado por tiempo indefinido. O sea que el contrato sí existe. Por eso quiero hacerles esta distinción entre el contrato, el convenio, lo verbal y lo escrito. Como veíamos en lo del juicio, las excepciones, el sí, pero pactamos que ese es un convenio verbal que modificó las obligaciones contraídas y pactadas en el contrato. Entonces hay que tener muy presente que todo lo que se diga o se haga se puede considerar como un convenio si es que modifica las obligaciones y el llevar a cabo la ejecución de un contrato. Es la primera parte. Como les decía yo, un contrato para el abogado es como el instrumental que utiliza un cirujano para hacer una operación de ojo o de corazón. Si el abogado elabora el contrato y el abogado va a hacer la demanda, pues es como el doctor que opera con su instrumental, opera en su quirófano, en el quirófano que conoce. Que hay ocasiones en donde hay una emergencia y el doctor tiene que operar en un quirófano de una colonia rural. Bueno, es como cuando a nosotros como abogados me dicen, licenciado, necesito demandar al inquilino, aquí está el contrato. Y cuando uno ve el contrato dice uno, caray, ¿quién hizo este contrato? Sí se puede, pero va a ser un poco incómodo. No va a ser lo mismo a hacerlo con nuestros elementos. Hay el ejemplo del chef. Contraten ustedes un chef y dile, chef, ven a cocinar una cena de 6, 7 tiempos, pero no puedes traer especias, no puedes traer sartenes, no puedes traer cuchillos, ni puedes traer ingredientes. Cocinas con lo que hay en casa de mi abuelita. ¿Qué te va a decir el chef? Pues de que puedo, pero no voy a sacar lo mejor de mí. A eso equivale el que un abogado se enfrente a un litigio sin un contrato que hizo, cuando lo hace algún tercero. Ok, bueno, entrando al tema de los contratos, el contrato de arrendamiento, entrando en materia, que es acuerdo de voluntades, pues es el consentimiento, lo que decía yo, y el objeto es dar el uso de un inmueble a cambio de un pago de renta. Ahí hay arrendamiento. Entonces, así como hicimos una separación de cómo se integra una demanda, así también les digo cuáles son el esqueleto o cómo se integra un contrato de arrendamiento. Lo principal son las partes, quienes son los que contratan, el arrendador, el arrendatario, el fiador.
Hay veces que dicen, no, es que no hay fiador, es obligado solidario. A ver, no nos compliquemos. Arrendador, arrendatario y fiador. El obligado solidario puede responder por las obligaciones o por ciertas obligaciones que pactó el arrendatario. Pero el fiador, ese garantiza al 100. ¿Quiénes son las partes? Luego, la descripción exacta del inmueble. Calle, colonia, código postal, si es un departamento, si es una casa, si está sujeto a un régimen de condominio, si está sujeto a un régimen de copropiedades, de que hay plumas de vigilancia y hay que pagar la vigilancia. ¿Cómo está ese inmueble y cómo es que se integra? El monto de la renta. No es nada más decir cuánto es, sino cuánto es el monto de la renta, cuánto va a ser de depósito en garantía, cómo se va a pagar la renta, en cheque, en transferencia, en efectivo, cómo, cuándo y dónde. ¿Dónde voy a pagar la renta? Pues vía transferencia o en la oficina del arrendador o en la localidad arrendada. Ajá. ¿Y qué va a pasar en el momento en que se haga una renovación de contrato? ¿A cuánto va a incrementar la renta? Entonces son como la parte importante de la renta. Después otro apartado es el término. El término normalmente es de 1 año cuando es casa habitación, 3 o 5 años cuando es local comercial, pero vámonos a arrendamiento de casa habitación. 1 año. Ok, 1 año a partir de ¿cuándo? Pues de celebrado el contrato. Pero hay contratos en donde puede haber muchas fechas. El contrato tiene fecha de hoy y en el contrato pactamos que voy a entregar el inmueble en 25 días y la renta la voy a empezar a cobrar en 35, 40. ¿Por qué? Porque a lo mejor son vacaciones y yo me tengo que ir, el otro también se tenía que ir y firmamos hoy. Pero yo no le estoy dando la posesión ni él me está dando ya el inicio del arrendamiento. A lo mejor hay que hacerle algunas mejoras o algunos arreglos a la localidad arrendada, al departamento. Entonces él me pide 10 días o 15 días para hacer mudanza, para hacer su contrato de internet, a lo mejor accedía a eso. Y va a empezar a pagar rentas 30 o 40 días después. Por eso digo, el término es el término del contrato, cuándo inicia el arrendamiento, cuándo termina, cuándo firmamos el contrato y cuándo va a entrar el arrendatario al inmueble arrendado. Esas son las fechas, ¿no? El uso. Normalmente, pues los contratos de arrendamiento para casa habitación, pues es uso habitacional unifamiliar, que aquí se desprenden varias cosas. Lo que son las provisiones, los ocupantes, las mascotas, la cuestión de los daños. ¿A qué voy? A que tenemos que tener pactado cómo es que va a ser el uso del inmueble. ¿Es unifamiliar? ¿O son unos jóvenes y al ratito tenemos 26 estudiantes en 4 recámaras? Y a lo mejor el que celebró el contrato de arrendamiento ya ni vive ahí. Hay que tener cuidado con eso. O rentamos una familia de extranjeros, de nacionalidad, la que quieran, y al ratito ya hay 5 familias viviendo en el departamento. Entonces hay que restringir el uso, el número de habitantes, quiénes son, que no lo pueden subarrendar, no lo pueden rentar como Airbnb, ni pueden rentar cuartos, ni no pueden hacer ese tipo de uso. Y las prohibiciones. Las prohibiciones vienen en base a la ley de extinción de dominio, que en otro capítulo hemos hablado de qué es la extinción de dominio, pero ahorita en forma rápida se los comento. Cuando se comete algún delito y la autoridad, en base a esa comisión de delito, acuerda o ordena la expropiación del predio y se pierde para el dueño. ¿Por qué se puede perder? Pues por cuestiones de delito grave. Delincuencia organizada, tráfico de armas, cuestiones de droga. Y uno dice, bueno, eso a mí no me va a tocar. No, a ver, espérame. Una cuestión de delito grave puede ser el acopio de piezas de coche. A lo mejor el señor al que se lo rentas tiene coches antiguos y le encanta restaurarlos. Pues si un día llega un operativo y él no tiene la forma de acreditar la propiedad de los cofres, las puertas y de las cosas que hayan en su casa o en tu casa como propietario, pues tenemos un problema. Otro, la cacería. La cacería es un deporte que en México se practica y mucha gente tiene en su casa escopetas, rifles, municiones. Pues también, o sea, la ley de armas de fuego y explosivos también considera como un delito esa situación. Oh, fíjate que tengo un chango, un mono araña, tengo unos tucanes, o sea, todas esas situaciones que nos ponen de riesgo y que no valen la pena tener en riesgo el patrimonio de nuestros clientes, el patrimonio de los dueños de los inmuebles.
Entonces, dentro del uso es la cuestión que sea unifamiliar, cuántos van a vivir, quiénes van a vivir y las prohibiciones. No pueden tener armas, no pueden tener medicamentos, aun y cuando tengan las recetas. Cuidarnos de todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque yo me estoy adelantando al día en que si se presenta un procedimiento de la extinción de dominio de ese predio, tener los elementos necesarios para poder concurrir a la defensa y tener una defensa exitosa en torno a ello. Luego las obligaciones del arrendador y del arrendatario y del fiador. Realmente esas obligaciones vienen en el código, o sea, ya están en la ley, pero tenemos que restringirlas de ciertas maneras. Sí, por ejemplo, el fiador renuncia al orden beneficio que da la ley de que primero hay que demandar al demandado principal para luego demandar al fiador. No, el fiador renuncia a eso, o sea, yo me puedo ir directamente a demandar al fiador. El arrendatario, las obligaciones, siempre paga tarde. El hecho de que paga tarde, él puede decir, es que hay un convenio para que pueda yo pagar en vez de los días 5 el día 20. Y prueba de ello es que llevo 7 meses pagando el día 20 y no me han demandado. Ahí hay una presunción de que existe ese convenio, de que existe esa prueba. Entonces, pues hay que amarrarla con cierto clausulado, que pues nosotros los abogados sabemos. Nosotros los abogados que hemos llevado y vivimos en tribunales y vivimos en los juicios, que nuestra vida la hemos hecho en torno a los juicios, hemos vivido muchas cosas y sabemos qué ingredientes necesita un contrato para ganar un juicio. Entonces, esta es parte de lo que les digo de la importancia del contrato de arrendamiento y el incumplimiento. Si se incumple, ¿en qué penas vamos a incurrir? Puede haber una pena convencional de una cantidad específica, de un porcentaje de la renta, intereses, etcétera, etcétera. A grosso modo, esos son los elementos esenciales de los contratos de arrendamiento para casa-habitación. La dirección es muy importante. El hecho de poder fijar bien el código postal, el número interior, todo, la alcaldía, la colonia. Luego hay cambios de planes de Sedubi y pues resulta que la colonia ya se agrandó a 2 o 3 cuadras más o ya se le cambió el nombre a la colonia o apareció una colonia nueva por un cambio. Siempre hay que estar muy, muy atentos a la nomenclatura del inmueble y a poderlo identificar perfectamente bien. Otra de las cosas importantes es el inventario. Es que se renta sin muebles, ¿no? Espérame, sí tiene muebles, tiene un calentador de agua, tiene un boiler, tiene un tanque de gas, tiene una estufa, tiene un horno, tiene una barra. Sí hay muebles de baño, hay excusados, hay lavabos, tenemos que poner qué bienes son, qué muebles son los que están y cuál es el estado de los mismos. Para en un momento dado que si se diera el caso de llegar a una controversia y recibamos el inmueble destruido o con daños, poder decir, juez, así lo entregué y así me lo entregaron. Y aquí está un dictamen de un tercero que dice cuánto cuesta convertir lo que está ahorita en como lo entregué yo. Entonces, por eso es muy, muy importante. También con esto del inventario viene a colación las mejoras. Hay veces que el inmueble necesita ciertas mejoras y se ponen de acuerdo entre el arrendador y el arrendatario. ¿Qué va a hacer uno? ¿Qué va a hacer el otro? O si lo va a pagar el arrendatario a título de renta. O le voy a descontar el precio de la renta, pero me va a hacer estas mejoras. Me va a impermeabilizar, me va a pelar la fachada, me la va a aplanar, me la va a pintar. Todo lo que hay en relación al estado del inmueble y a lo que vayamos a hacer, hay que tener mucho cuidado y ser muy precisos en relación a eso. Y otra cosa es lo que comentábamos de que si es una casa zona, si es un condominio, si cuenta con estacionamiento, si cuenta con bodegas, con jaulas de tendido, con cuarto de servicio, si cuenta con jardín o con terrazas. Y en muchos condominios hay muchos reglamentos. El reglamento de uso de la alberca, el reglamento de uso de estacionamiento, el reglamento de mudanzas. Hay hasta reglamento de mudanzas. Entonces no les digo que vamos a poner todos los anexos del contrato, todos los reglamentos, porque sería una cosa inútil, pero sí poner en algún apartado que el arrendatario conoce todos o los 36 o los 38 o los 40 o los 5 reglamentos que existen para la sana convivencia del inmueble, en el inmueble. Como decíamos, las partes, el arrendador, pues es el propietario o es el que renta. Vienen aquí preguntas, hay veces que dicen, ¿se puede rentar un inmueble de una sucesión? ¿De un intestado? Claro que se puede. Si está nombrado un albacea y es el representante de la sucesión, el albacea puede dar en arrendamiento. Entonces muchas veces se cree que el arrendador debe de ser el dueño. No,
El dueño puede ser otro y el arrendador tiene facultades para dar en arrendamiento. Y el arrendatario pues es el inquilino. El fiador y lo que decíamos del obligado solidario. El obligado solidario puede obligarse a realizar o a cubrir ciertas obligaciones económicas o obligaciones de hacer. Y el fiador pues responde de todas las obligaciones pactadas por el arrendatario. Normalmente se pide que el fiador tenga un bien raíz libre de gravamen que garantice el cumplimiento de las obligaciones económicas. Y algo muy importante es poder checar cuál es el estado civil del fiador, porque el fiador puede firmar como fiador y a la hora de perder el inmueble puede salir una esposa o un esposo, al revés, que diga estamos casados en sociedad conyugal y ese inmueble también es mío y yo nunca firmé. Entonces ahí tenemos un problema. Entonces hay que ser muy, muy, muy cuidadosos. Si el fiador es una persona moral, pues hay que verificar la constitución de la empresa, el poder y todo lo que los abogados, que muchas veces ustedes se aburren, ¿no? Dicen, ya llegó el abogado, viene a complicar. No a complicar, pero nosotros vemos cosas que a lo mejor, como vivimos en los tribunales y vivimos en los juicios y vivimos entre escritos, audiencias y sentencias, sabemos qué resulta y qué no resulta. ¿Qué ingredientes necesito ponerle a mi platillo para tener un platillo delicioso? ¿Qué necesito ponerle yo a mi contrato para tener una sentencia favorable? En cuestión de lo del término del arrendamiento, era lo que les comentábamos de la tácita reconducción, que cuando existe una continuidad del arrendamiento sin oposición del arrendador y el arrendatario pagando rentas y el arrendador recibiéndolas, pues se entiende prorrogado por tiempo indefinido. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si hay una terminación de contrato y se termina el contrato y demandamos, pues demandamos la terminación. Cuando se entiende prorrogado por tiempo indefinido, tenemos que hacer un procedimiento judicial previo, a donde le tenemos que notificar al arrendatario nuestra voluntad de dar por terminado el contrato de arrendamiento 30 o 60 días antes de que queramos dar por terminado. Entonces hay que hacer ese procedimiento judicial, que es una demanda, una notificación y luego conseguir copias certificadas de todo eso. Y luego esperarnos para demandar. Entonces, como digo, ¿qué caso tiene esperarse de que se va a vencer el contrato? Bueno, pues si se va a vencer el contrato, pues hablar con el inquilino, oye, ¿lo vamos a renovar o te vas a salir? Y de una vez arreglarlo. Y no esperarse a de que es que este amigo no se ha salido y ya lleva 5 meses, 6 meses. Pues ya tienes que hacer 2 procedimientos judiciales en vez de uno. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Aunque es el tema del contrato de arrendamiento, pero aquí hablamos del contrato y cómo ejecutar ese contrato, cómo llevarlo a cabo cuando lo celebras y en el transcurso de la vida del contrato. Hay que poner muy claro el tema de los montos de la renta, el tema de los mantenimientos, si está incluido o no en el pago de la renta, los adicionales que es al agua, la luz, el gas, los sueldos, internet y demás. Descuentos o quitas, lo que hablábamos de que, oye, fíjate que voy a arreglar el cuarto de televisión y voy a quitar el tabique aparente y voy a hacerlo moderno y le voy a tirar las paredes y voy a poner unos vidrios y voy a hacer una terraza. Bueno, pues eso me lo tomas a cuenta de rentas. Lo que se haya acordado hay que ponerlo por escrito. Y eso es un convenio y ese convenio modifica. Si no se pone por escrito, de todos modos es un convenio si es que se llega a hacer. Pero no tenemos la evidencia en papel, pero tenemos las presunciones de que le mandé el presupuesto, no se opuso, le mandé fotos de cómo iba la obra, le mandé todo y pues ahora resulta que no tenía yo el consentimiento de él. Perdón, creo que ahí podemos tener un problema. Como decía, la forma de pago, el día de pago, periodo de gracia, si es que hay periodo de gracia, comprobaciones de pago de adicionales y cuándo se entregue el inmueble. Eso es muy importante. Nosotros, dentro del uso que comentábamos, es pues, el tema unifamiliar, el tema de las mascotas. Puede haber un problema grave si nuestro inquilino tiene animales de los que están en peligro de extinción. Podemos tener un problema con la ley de armas de fuego y explosivos si nuestro inquilino es cazador y tiene escopeta, rifles, municiones, tenga o no tenga los permisos. Hay un problema latente. También en cuestiones clínicas, médicas, de sustancias. Diferente cuando vas a rentar un inmueble y se lo vas a rentar a una farmacia. Ahí hay que poner unos ojos muy especiales. Si vas a rentar un inmueble y es un taller mecánico, ahí hay que poner unos, ahora sí que ojos. Si vas a rentar uno para una veterinaria, cada cosa tiene su ley especial o puede llegar a tener su ley especial, como decíamos. La ley de armas de fuego,
la ley de salud y demás. En cuestión de las obligaciones, como les decía, pues ya sabemos cuáles son las obligaciones del arrendador, del arrendatario, del fiador, del obligado solidario. Vienen en la ley, pero pues son algo muy claro que todo el mundo tenemos claro. Quizá hay que afinar 1, 2 o 3 puntos relativos a que si dentro de las obligaciones no se cumplen, el hecho de no demandar no constituye un convenio o una modificación del contrato. Estas palabras célebres que les estoy diciendo los puede salvar de que digan, es que hicimos un contrato y modificamos la forma de pago, el monto del pago o las fechas de pago. Y después el tema de lo del incumplimiento. ¿Qué va a pasar si se incumple? Normalmente nosotros ponemos en duda cuando la gente nos quiere negociar las penas convencionales. O sea, si tú estás negociando una pena, quiere decir que tienes en mente que vas a incumplir el contrato, vas a incurrir en la pena y por eso quieres negociar esta cuestión de la pena. Entonces son cuestiones que nos han llevado a través del tiempo a conocer a las gentes, las personalidades y de cómo se llevan a cabo los juicios. Y es un común denominador de que cuando un cliente o una persona en un contrato está negociando las penas es porque las va a incurrir. Entonces hay que tener cuidado con eso. Tenemos nosotros la extinción de dominio, como les dije que tenemos una plática, una charla, ya un día platicamos de lo que era la ley de extinción de dominio y todo lo que hay en torno a esto, que no es otra cosa más que te expropien tu inmueble por la comisión de un delito de un tercero, de al que le rentaste. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de lo de las penas. Y pues notas importantes, como les decía yo, la frase solemne de que cualquier incumplimiento al contrato que se dé por la parte arrendataria, que el arrendador no demande o tal, y X, Y y Z no constituye un convenio, una modificación al contrato o a las obligaciones. Esto nos puede salvar de mucho. Entonces, como ven, si ya estamos en el módulo 2 del contrato de arrendamiento, ya vimos lo que es el juicio de arrendamiento inmobiliario, pues ya vamos dándole la importancia que merece al contrato y al abogado que elabora el contrato. No me queda otra más que comentarles que igual que en las sesiones pasadas, los módulos pasados, cualquier duda, cualquier aclaración, aquí están los datos, correo electrónico, WhatsApp y pues espero verlos en el siguiente módulo. Les agradezco mucho su atención.